El aumento de la filosofía cristiana. Ya hemos introducido a cada uno de los pensamientos de muchos de los primeros filósofos cristianos y aún de los no cristianos, con el propósito de conocer más el fundamento de la filosofía y de las corrientes de pensamientos a través de la historia de la Iglesia. Y en esta sesión vamos a considerar el incremento de la filosofía cristiana, donde indagaremos acerca de tres personajes. Uno de ellos es Agustín de Hipona. Vamos a analizar cómo estos personajes combinaron la filosofía de maestros del pasado con el cristianismo para dar a entender el mensaje que se quería plasmar de la palabra de Dios a la iglesia. Y ellos sistematizaron todas sus enseñanzas con el fin de llegar al punto del conocimiento de Dios. El primero es Agustín, que fue el primer filósofo cristiano, considerado aún en nuestros tiempos modernos como alguien erudito, alguien con conocimiento amplio. Una pequeña biografía acerca de este personaje es de que Aurelio Agustín, estamos hablando de los años 354 al 430. Él nació en Tagaste, cerca de Cartago, en el antiguo reino de Numidia, Argelia actual. Su padre se llamaba Patricio, que era un miembro de la curia municipal, un pagano de toda la vida, pero influenciado por la esposa. Patricio decidió bautizarse antes de morir. La madre de Agustín, Mónica, era una mujer fervorosa en cuanto a la fe y muy inteligente. Era totalmente fiel a la enseñanza evangélica. Ella ejerció una influencia decisiva en la vida de su pequeño hijo. Por entonces cayó en las manos del pequeño Agustín un libro de Cicerón que tuvo para él importancia capital para el destino que comenzaría a forjarse este joven. Agustín, al haber leído este libro de Cicerón, su mente se amplió con el deseo de conocer y de estar totalmente interesado en conocer la verdad. Era la principal preocupación de este joven que buscaba la verdad. Tras la influencia de su madre, Agustín decide tomar una Biblia en la cual comienza a leer pasajes del Antiguo Testamento. Como el pequeño Agustín o el joven Agustín no sabía griego, no pudo recurrir a la célebre Septuaginta y tuvo que concentrarse y contentarse con una pequeña versión que había en esos tiempos, que era una pésima traducción latina, nada entendible. Jerónimo no había comenzado aún la traducción que conocemos actualmente con el nombre de Vulgata. Agustín quedó muy decepcionado y disgustado y defraudado por esta lectura que tuvo de las Escrituras, un libro que le pareció bastante infructuoso, sin ninguna virtud. En el año 373 entró en contacto con los maniqueos, una secta rigurosa de inspiración gnóstica que había fundado Manes, un cristiano persa del siglo anterior. Agustín, al quedar defraudado de las enseñanzas bíblicas que él no entendía, fue el primer contacto que tuvo con las Escrituras. Según las causas que argumentamos, es de que Agustín se topó con una pésima traducción de la Biblia, en la cual él no entendió el mensaje. He aquí donde entra nuestra labor y la importancia de exponer el mensaje bíblico con claridad y sabiduría a todos aquellos que escuchan el mensaje. En el 375, el joven Agustín se trasladó a Cartago. Ya influenciado con las enseñanzas maniqueas, abrió una escuela de retórica. Permaneció varios años en la ciudad y en cierto momento llegó a conocer a un portavoz, el más prestigiado del maniqueísmo, el obispo Fausto, pero no supo responder las dudas que tenía el joven Agustín. El maniqueísmo en ese momento dejó de interesarle porque era solamente un dogmatismo que no le permitía al joven Agustín realmente llevar a cabo el ejercicio de la razón. Él no ponía el interés
o no ponía el deseo de seguir indagando, de seguir estimulando el intelecto. El joven Agustín tuvo que buscar otros medios. Así, después de 9 años, el maniqueísmo atravesó por un doloroso periodo de escepticismo, intentando, sin conseguirlo, llegar a la verdad por la sola razón. Así Agustín, después de este lapso de tiempo, comenzó a sufrir, y es lo que ocurre con todo ser humano que no posee la verdad, que empieza a entender que en él no hay el conocimiento amplio, o buscándolo en algunas otras filosofías, que es lo que veremos después, que el hombre puede buscar en otras filosofías, pero vamos a ver qué creía Agustín acerca de que el hombre podía descubrir la verdad en el interior. Todos pasamos por esto, donde se sufre con tanta argumentación, no encuentra la paz del principio, es decir, de Dios, que es el creador de todas las cosas. El joven Agustín en Milán comenzó a asistir a una basílica para comenzar a complacer a su madre, ya que ella le exhortaba a que escuchara los sermones de los cristianos y que creyera y pusiera su fe en Dios. Pero Agustín, como todo hombre, rechazaba cada momento las exhortaciones de su madre. Así que fue a escuchar a un hombre llamado Ambrosio, obispo de la ciudad. Platón se había puesto de moda entre los cristianos romanos a través de las interpretaciones particulares de Plotino y de Porfirio, cuyos escritores se habían traducido al latín, un erudito cristiano, ¿no? Agustín, por un dolor repentino, salió al patio de la casa. De pronto oyó en una casa vecina a un niño o una niña que repetía canturreando: toma y lee, toma y lee. Esta historia es bastante famosa de la conversión de Agustín. Entonces, dice la historia que volvió al interior de la casa y, al igual que abrió al azar las cartas de Pablo y leyó: revestíos de nuestro Señor Jesucristo y no cuidéis la carne con demasiados deseos. De esta forma, a él le fue abierta la puerta de la creencia en el Dios de la Biblia, conciliando la razón en la fe y la fe en la razón, una fusión. Algunos rechazan la razón solo tomando mano de la fe, o muchos desechan la fe tomando solo de la razón. La razón es limitada a la fe. La fe sin razón se vuelve sin propósito. La fe razonable es infinita, ya que la fe, y aquí la tumba está vacía, decimos los cristianos, y ese mensaje que proclamamos. El Evangelio nos permite razonar y acallar las dudas del alma, que descansa en Dios. En el año 387 recibió el bautismo en manos del obispo Ambrosio, del cual hemos mencionado. Comenzó a escuchar para complacer a su madre y su propio oído, ya que Ambrosio era reconocido como un hombre con mucha retórica. Era asiduo, comenta Agustín, a sus instrucciones públicas, sin llevar, por otra parte, las dispensaciones requeridas. La forma de discusión de Ambrosio llamaba mi atención, dice Agustín, mientras que su fondo excitaba no mi curiosidad, sino mi desdén. Pero el hecho es, y este es lo que nos interesa resaltar aquí, a la luz de lo que llevamos dicho sobre la interpretación alegórica de la Escritura, en orden de sus implicaciones filosóficas, que Agustín comenzó a darse cuenta de la credibilidad de la fe, precisamente por el uso alegórico de Ambrosio hacia el texto sagrado. Fue lo que llamó la atención de Agustín. Al ver tantos pasajes del Antiguo Testamento que no comprendía, a través del método alegórico, que es lo que hemos analizado en la enseñanza anterior, es como Agustín toma la decisión de creer que lo que la Escritura decía era fidedigno.
Aunque algunos no están de acuerdo, para Agustín la interpretación alegórica le dio mucha luz al texto que no entendía, a las matanzas del Antiguo Testamento, y muchas de las interpretaciones que él escuchaba eran de este método alegórico, y fue gran influencia para Agustín, conocido como uno de los maestros de la alegoría de la escritura. Así, ante la exposición del sentido espiritual dado a un buen número de textos de la escritura, yo no podía menos que reprobar mi pasado, decía Agustín, desanimado, creyendo que los libros de la ley y los profetas no se podían explicar de modo que diese satisfacción y respuesta a los que los detestaban y se burlaban de ellos. Parte de Confesiones es esta cita. Muchos se burlaban del texto. ¿Cómo es posible que tu Dios de amor mande a asesinar al pueblo amalecita? Y muchos aborrecían los pasajes de la escritura que son duros y inentendibles para algunos, ¿no? En el 391 fundó el monasterio de la ciudad natal, Tegaste. Ese mismo año fue ordenado presbítero por Valerio, obispo de Hipona, ciudad a la que va unido su nombre, donde fundó otro monasterio, elevado a la dignidad episcopal de Hipona en el año 396 después de Cristo. Agustín desarrolló una obra inmensa. Participó en sínodos, en muchas discusiones, concilios africanos y grandes eventos importantes de su época. San Agustín es el constructor de la primera y más genial modulación de la filosofía cristiana, y para ser más exactos, de la filosofía religiosa del cristianismo, explicado con profundidad en las relaciones entre la fe y la razón, que van unidas según la exposición de San Agustín, que es lo que al menos es la postura de muchos cristianos. De la razón y la fe no pueden separarse, aunque hay algunos que sí lo separan. Agustín identifica la filosofía con el culto a Dios, la importancia de estudiar, de conocer, de tener en tus manos el conocimiento teológico es parte del culto a Dios. Su razonamiento es como sigue: si la filosofía es el amor por la sabiduría, y la sabiduría es de Dios, la filosofía es el amor de Dios, el culto de Dios. Y como la sabiduría es de Cristo, el verdadero filósofo cristiano va a indagar y buscar en las Escrituras al Cristo, a ser amantes de ese Cristo. Filosofar es amar a Dios por la vía intelectual. Agustín será el primer filósofo que apoye en el hombre interior como el punto de partida. En la intimidad se da el encuentro con Dios, que es la suprema felicidad. No es posible llegar a Dios sino por un medio de interiorización. No vayas fuera, vuélvete a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. San Agustín comienza a colocar algo que aún en la era moderna es considerado la intimidad de meditación. Tanto puritanos como hombres de nuestra edad, nuestro tiempo, consideran que el hombre debe analizarse de manera interior. Ponen en el centro el hombre interior. Esta parte de la filosofía de Agustín pide al hombre que entre en la interioridad de su mente para encontrarse a sí mismo y consigo a Dios. En pocas palabras, Agustín consideraba que el hombre podía meditar en soledad, como pasó con él, hasta que el hombre se pudiera encontrar con Dios. Que si el hombre buscaba indagar por medio de los medios de gracia, fuera regenerado o no fuera regenerado, el hombre podría en su intimidad poder conocer a Dios. Uno de los grandes influenciadores fue la filosofía de Plotino. Plotino fue un personaje que existió en el 205 y 270. Es fundador de la escuela neoplatónica, este hombre de Egipto,
Él era originalmente cristiano, pero después se volvió al paganismo helenizado. Él estudió en Alejandría y estableció una influyente escuela en Roma. Profundamente religioso y austero, místico por excelencia. Este hombre murió en soledad de una enfermedad larga y dolorosa. Su aspiración tenía más de asceta que de filósofo. Él buscaba ser semejante a hombres divinos y bienaventurados, obviamente buscando la separación de todas las cosas de este mundo, una vida que no se complace en lo de acá, sino en huir solo a Él, a Dios, según el pensamiento de Plotino, pensador que fue influenciado por el pensamiento índico de la India. El pensamiento de Plotino es uno de los ejemplos más viables del monismo filosófico, sin trazas de ningún tipo de dualismo. Él decía: en la cúspide está el uno, unidad pura sin traza alguna de dualidad, y por consiguiente estrictamente inmemorable y entregado únicamente a la contemplación de sí mismo, pero que, como es necesario, su producto, así como el sol, por el hecho de serlo, irradia luz, emite la segunda hipostasis, la mente divina. Las ideas de Plotino realmente influyeron, como se puede apreciar, en las explicaciones ortodoxas de la Trinidad, así como él asemeja el rayo de la luz del sol con la mente divina. Por causa de una caída original, las almas están sujetas a la reencarnación hasta que se purifiquen por completo mediante el ascetismo, la meditación y el éxtasis. Esto es lo que declaraba Plotino. Obviamente el cristianismo siempre rechazará ese tipo de soluciones y postulará que la única manera de vencer la carne, de vencer la maldad, es por medio de la increíble gracia de Dios, cuya paradoja justifica al pecador. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, para que el hombre pase al cuadro de un plazo existencial más allá. Plotino enseñó que Dios es el centro que está en todas partes, pero su circunferencia ninguna, en aquello que era concorde a la viable fe cristiana, decir que Dios está en todos lados, que es omnipresente. Plotino fue utilizado ampliamente por Agustín y el pseudo Dionisia, entre otros. A pesar de que el ascetismo debería de ser rechazado por muchos cristianos, por algunos fue abrazado. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia de la Iglesia. Agustín: creo para comprender, comprendo para creer. Agustín estudió las relaciones de la fe y la razón basada en su propia experiencia espiritual. La fe es como una meta de la especulación y al mismo tiempo un punto de partida para nuevas especulaciones. La importancia de Agustín sobre el razonamiento que el hombre debería de indagar, conocer y dar especulaciones más amplias acerca de lo que ha comprendido de la fe. El conocimiento de Dios, decía Agustín, es universal y natural. El que conoce a Dios es culpable, pues esa ignorancia es fruto de las malas pasiones y del influjo de la voluntad desviada. Para los que tienen un corazón limpio, la recta razón y la buena disposición ante la revelación, la existencia de Dios se conoce con facilidad. Cabe enfatizar que Agustín está mencionando dos cosas de las cuales creía. Creía que el hombre sí estaba en sus frutos malos, en sus pasiones, en una voluntad desviada. Él creía en la caída del hombre y cómo el hombre estaba influenciado por el pecado. Pero también creía que el hombre, fuera impío, podía tener un recto corazón y buena disposición ante la revelación, la existencia de Dios. Algunos argumentos de Agustín han sido llevados a un extremo, han sido considerados así por opositores acerca de la posición reformada o calvinista.
donde se menciona realmente que Agustín creía un punto, al menos un servidor como calvinista. Es verdad, muchos creíamos, antes de conocer la filosofía de Agustín, de que él era una persona que creía que en el hombre no había ningún bien natural, pero Agustín sí creía que había algún bien. Entonces, según el escrito de la introducción a la filosofía, para ellos el conocimiento reformado calvinista ha llevado ciertamente a decir que el hombre está desviado en sus pasiones y deseos, pero no ha considerado que el hombre pueda tener recta disposición a escuchar de Dios. Y según en los escritos de Cornelius Van Til, que es un representante del calvinismo, considerado como un representante radical, llega a negar que los no cristianos tengan cualquier tipo de conocimiento de Dios a causa de su estado espiritual no regenerado, sin reparar las distinciones y la lógica de Agustín, que él decía que el hombre regenerado podía tener esa disposición de poder escuchar el Evangelio. Esto es más conforme a la realidad y a la revelación. Entre endurecidos e insensatos que se cierran al conocimiento natural de Dios, es lo que argumentaba Agustín. Por lo que no cabe argumentación de ellos, sin predicarles la fe como primer paso a la creencia, y aquellos que tienen un corazón abierto, aunque todavía no regenerado, cuya recta razón y buena disposición ante la revelación les lleva con facilidad a conocer la existencia de Dios. Aquí vemos dos posiciones. Agustín no creía como calvinistas creemos, en referencia al estado del hombre. En verdad sí creemos que el hombre no tiene bienes en sí mismo, aunque puede ser por la gracia común, que el hombre puede manifestar ciertos vestigios de bondad. Aunque bien, sabemos que si un hombre cree es por medio de la gracia que le es dada para que su naturaleza corrupta sea erradicada y poder ser regenerado y transformado. En segundo lugar, Agustín en su filosofía, que es un hombre apasionado y enamorado de su Dios, solo deseó él conocer a Dios con toda su alma. Es el primer fundamento en el conocimiento no teórico ni racional, sino cordial y místico, que le hacen tan moderna y próxima a nosotros. La misma estructura del hombre interior hace posible la búsqueda de Dios, según la filosofía de Agustín. Que el hombre está hecho a la imagen de Dios significa que el hombre puede buscar a Dios y amarle y referirse a su ser, pues Dios habita en el interior como verdad fundante, como veremos un poco después. El alma, dice Agustín, no puede extraer de sí misma la luz, algo que es verdad. Agustín creía en el pecado original, creía que el hombre estaba bajo el yugo del pecado. Pero para Agustín, si el alma contiene en sí misma las reglas e ideas para ser guiados a la sensibilidad, para poder recibir a Dios, pero esto no era en sí mismo por el hombre. Agustín no creía que el hombre pudiera tener esa sola capacidad, sino que esto era la fuente de Dios. Esta fuente es Dios. Dios irradia la verdad sobre el espíritu del hombre, le da una iluminación sobrenatural, y es precisamente el verbo de Dios que ilumina a todo hombre que venía a este mundo. Entonces, cuando el hombre entra en la interiorización, en la búsqueda, es cuando Dios está usando su gracia para que el hombre pueda creer en el Evangelio, según la filosofía de Agustín. Luego, no enseña el hombre, sino la verdad que internamente habla. Esta proviene de Dios, dice Tomás de Aquino. El hombre autónomo, es decir, el hombre promético, que conoce por sí solo, aparte de Dios, sin auxilio de la gracia, es una creación moderna basada en un prejuicio antifilosófico que hay que tener cuidado de no leer en el pasado, y menos aún en el pensamiento cristiano, para que todo conocimiento verdadero es la revelación de Dios, no importa el modo de que se tenga que expresarlo. El conocimiento de Dios, de la verdad, el hombre va ligado a la meditación de Cristo,
y el verbo iluminador que ilumina a todo hombre, dice Agustín en su filosofía, que plenamente declara que el hombre sin la gracia no puede conocer a Dios, pero con la gracia definitivamente puede conocerlo. Algo que planteó San Agustín fue acerca de la duda. La duda lleva a los hombres al escepticismo, pero la duda no puede detenerse en sí misma y suspender el juicio. Quien duda de la verdad está cierto de que duda, esto es, de que vive y piensa. Tiene por consiguiente en la misma duda una certeza que le libera de la duda y le conduce a la verdad. Descartes va a desarrollar en la modernidad el concepto de la duda como fundamento de la certeza. Pero será Agustín quien le coloque en el centro de la vida interior del alma, del yo, de la existencia, que no puede pararse ante la duda, pues hasta la duda permite el alma elevarse más allá de sí misma hacia la verdad. El engaño es parte de la vida del ser humano. El ser humano puede engañarse, el ser humano puede creer algo, pero el engaño es necesario para que el hombre descubra y reconozca la verdad. El fundamento de la ciencia y del verdadero conocimiento, el fundamento de la verdad no es la ciencia ni la opinión, siempre mudables e imperfectas, sino Dios. El hombre no es la verdad. Si lo fuera, no andaría buscándola. Y esta búsqueda, según declaraba Agustín y según esta filosofía, se puede buscar obviamente, pero por la gracia. La verdad que nos llega de parte de Dios no es una verdad por revelada, sino porque es verdad, sustancia de Dios que nos sustenta. Si estuviese aquí Moisés y hablase, no hebreo, que yo no entiendo, sino en griego o latín, yo entendería la verdad de sus palabras, pero no sería él el quien las hiciese que yo las comprendiera, sino la verdad, que no es hebrea ni griega ni latina, y que desde dentro me diría al escuchar las palabras, es verdad, haciéndome así reconocer como ciertas las verdades escritas por Moisés. Por eso decimos que toda verdad es verdad de Dios, pues de Dios es la verdad suprema y final de toda verdad en cuanto verdad. En conclusión a este punto, Agustín creía que el hombre podía interiorizar, buscar en sí mismo a Dios y por la ayuda de la gracia y del verbo iluminador encontrarse con Dios. Cabe aclarar que Agustín no creía en una gracia específica que solamente era dada a los electos, sino que él creía que todo hombre podía recibir esta gracia. Continuamos también con el concepto de la suprema felicidad, que fue otro concepto que Agustín desarrolló acerca de la vida del hombre, la importancia de la búsqueda de este sentimiento y de este estado, la felicidad. Tanto la filosofía como la religión se dan en la existencia de fe y razón. Son dos elementos vitales de la persona en su condición existencial. Funcionan desde la vida y para la vida. ¿Y qué es lo que el hombre busca para su vida en la existencia? Ser feliz, indudablemente. Este es el concepto de entender que el hombre busca la felicidad de manera inequívoca. Usted la busca, yo la busco, cualquier hombre en esta tierra busca ser feliz. Aquí la pregunta, ¿qué es lo que nos hace feliz? Dice Agustín, la suprema sabiduría es, pues, la sabiduría que nos hace felices. ¿Cuál ha de ser la sabiduría digna de ese nombre sino la de Dios? Por la divina autoridad sabemos que el Hijo de Dios es la sabiduría de Dios, y ciertamente es el Hijo de Dios. Posee, pues, a Dios el hombre feliz, según estamos de acuerdo todos desde el primer día del banquete. Pero, ¿qué es la sabiduría de Dios sin la verdad? Porque Él ha dicho, yo soy la verdad. Y dice Agustín, ciertamente todos queremos vivir felizmente, y no existe nadie entre los hombres que no dé asentamiento a esta proposición, incluso antes de ser enunciada plenamente. Y seguimos citando a Agustín, la aspiración de todos ellos
en sus estudios, búsquedas, disputas y maneras de vida era llegar a la vida feliz. Esta era la única causa de su filosofar, y juzgo que los filósofos van en esto de acuerdo con nosotros. Pues si os pregunto la razón de creer en Cristo, ¿y por qué os hicisteis cristianos?, me responderéis todos unánimes en verdad, por la vida feliz. De este modo, en la lógica de Agustín, la filosofía y la fe están ligados por su base existencial. En lo que respecta a sus fines y metas, la conquista de la felicidad, fe y razón se identifican en su andar hacia la meta suprema de la vida humana. Como el hijo pródigo de la parábola, después de malgastar su juventud, lamenta su error y vuelto en sí. Santa Cordura reconoce que su lugar está en la casa de su padre. Entonces alcanza la felicidad que el mundo, sus riquezas, amistades y placeres no pudieron proporcionarle. Es la verdad de la experiencia cristiana, la experiencia cristiana verdadera. Quien es iluminado por Dios, a Dios aspira, y por tanto la búsqueda de la felicidad del hombre está en recibir esa iluminación, y ser iluminado por Dios encuentra su pleno gozo, felicidad en Dios. Es verdad que los hombres que no conocen a Dios pueden llegar a ser felices por los afectos que ellos desean, que ellos tienen, y tal vez su felicidad está en las riquezas, en todo, pero ¿qué es el hombre cuando todo eso se acaba? Entonces es una realidad que la verdadera felicidad proviene de Dios, ya que es eterno y su verdad es proclamada a todos. También en la filosofía de Agustín hubo un dilema que por el momento podemos seguir viendo, que es muy controversial acerca del problema del mal y de la libertad del hombre. Tenemos el caso del Dios soberano que determina todas las cosas, o el Dios que permite algunas cosas y determina otras. Realmente hay muchas posiciones en cuanto a la soberanía de Dios, pero Agustín tenía su propia postura y vamos a ver qué pensaba él. Un Dios soberano y omnipotente al que nada se le escapa de la mano. Un Dios creador absolutamente bueno, el bien por excelencia, el mismo que ha hecho buenas todas las cosas. ¿Cómo ha podido empezar a manifestarse una voluntad mala de la que procedieran acciones perversas? Es un problema que ya inquietó a los escritores bíblicos, del mismo modo a cada generación de creyentes. En el caso gnóstico fue el problema por excelencia y la causa del extravío. En esta condición se puede desviar y se desvía el hecho de la misma voluntad libre del hombre. Y así nace el mal moral al hombre desviarse. El alma, volviéndose a los bienes del orden inferior, en vez de volverse a Dios, se desvía y decae. Las cosas terrenas son bienes, pero si hacemos de ellas el fin de nuestras ansias, avaricia, nos equivocamos, cuando el bien supremo lo sustituimos por el bien inferior. Y peor todavía, si es inferior a nosotros mismos, cometemos pecado. Y según la filosofía de Agustín, el mal moral es debido, por tanto, al libre albedrío que, escogiendo entre los bienes, ejecuta el mal su selección. Y esto vale tanto para las acciones como para los seres. Las acciones son buenas cuando tienen medida, forma y orden, es decir, cuando no están en defecto con relación a su perfección. De esta desviación proviene a su vez el mal físico, el dolor, la inquietud espiritual, el ansia inapegable. Surgen los desequilibrios del organismo, las enfermedades. El mal físico es una consecuencia del mal moral y del mismo tiempo su natural y justo castigo. Pero no se trata de una venganza de Dios contra el pecador, sino de una corrección y purificación. La argumentación de Agustín llevaba a entender que el hombre todavía tenía su libre albedrío. Y la consecuencia del mal, obviamente, son las malas decisiones del hombre. El mal le corresponde al hombre y no a Dios. Y él declara estas famosas palabras de ama y haz lo que quieras. Porque el que ama el bien eterno hará el bien. El que ama a Dios buscará lo santo, lo recto. En resumen, la voluntad humana considerada en sí misma es buena, solo es mala cuando privada de medida, forma y orden, por causa
por causa del pecado. Y Agustín comenta dos puntos acerca del libre albedrío. Él dice que la voluntad creada es falible, la voluntad humana se puede equivocar. El libre albedrío es en sí mismo un bien y condición para la felicidad eterna, pero comporta el riesgo, la posibilidad del pecado, y por tanto, por este concepto de Agustín determina que el pecado entró al mundo, la maldad entró al mundo, lo que los hombres hacen, el libre albedrío es bueno, pero pueden tomar las decisiones de pecar y por tanto hay mal en este mundo. Y dice también acerca del pecado original, el segundo punto acerca del libre albedrío: la rebelión del cuerpo contra el alma es consecuencia del pecado original, del que proceden la concupiscencia y la ignorancia. Entonces Agustín consideraba, y aún muchas de las posiciones doctrinales de nuestros tiempos, que solo por la gracia se puede restituir el libre albedrío para que el hombre haga el bien, pueda ser eficaz. La gracia de Dios, que es la que permite que el hombre pueda continuar con esa libertad y poder ahora escoger lo bueno. La libertad consiste en poder usar bien el libre albedrío, y el hombre caído usa mal su libre albedrío. Agustín mantuvo un equilibrio entre esos dos puntos acerca del libre albedrío, que el libre albedrío no había sido perdido, que el hombre podía tomar decisiones que la gracia le podría proporcionar. Este punto, como mantuvo en ese equilibrio en el tiempo de Agustín, de su filosofía, en el fragor de la batalla doctrinal, esto iba a romperse durante la Reforma Protestante, donde Martín Lutero consideró que el libre albedrío no tenía pauta y se le consideró como uno de los deterministas más fuertes. A Lutero y muchos otros, que el determinismo ha sido una filosofía, y obviamente vemos conceptos deterministas en la escritura, pero en el caso de la Reforma rechazó el concepto de Agustín. Agustín enseñó con suficiente claridad que el pecado original destruye nuestra libertad, es decir, destruye nuestra capacidad para hacer lo bueno, para obedecer los mandatos de Dios, pero no nuestro libre albedrío. La retención del libre albedrío antes y después de la caída señala la dignidad y la responsabilidad humana por el que no deja de ser hombre para convertirse en leño. O sea, el hombre puede decidir. La caída ha quitado al hombre la libertad, dejándole el libre albedrío. Y comentan, dando un ejemplo: así sucedería con un hombre que estando sano puede escoger entre el caminar o permanecer sentado, y habiendo escogido caminar, camina, pero si le sobreviene una parálisis a las piernas, tiene aún la facultad de distinguir entre caminar o estar parado, el libre albedrío, comentan, pero ya es impotente, o sea, no tiene la libertad para hacerlo, no tiene la libertad para caminar, para realizar la decisión de caminar. El hombre, pues, según la filosofía de Agustín, escoge con el libre albedrío, pero sin la gracia obra mal. También otro de los conceptos que Agustín exponía era acerca del cuerpo, alma y espíritu, si somos bipartismo o tripartismo. Y dice Agustín: el hombre es un animal racional que sirve de un cuerpo mortal y terrestre. El espíritu es la verdadera y única esencia del hombre. Por él se relaciona con su origen, o sea, Dios. El espíritu equivale al intelecto, según la filosofía de Agustín, y así lo entiende Agustín, la parte racional, lo mismo que podemos decir de los estoicos como Filón y Plutarco. ¿Dónde está la imagen de Dios?, se pregunta Agustín, y contesta: en la mente, en el entendimiento. Los primeros en enfatizar una distinción de la naturaleza triple del hombre, de cuerpo, alma y espíritu, fueron los gnósticos, pero Agustín consideraba de manera de alma y cuerpo. Agustín implantó algunas correcciones al platonismo. En la filosofía agustiniana se produce una casi fusión entre la fe y filosofía, razón y mística, mientras que en la filosofía tomista
la desarrollada por Tomás de Aquino, se produce una cierta desvinculación, se aparta entre la fe y razón, tratando de probar que la razón por sí sola puede demostrar a Dios, lo mismo que la fe, si bien a otro nivel. Solo por la razón el hombre puede llegar al conocimiento de Dios, según Tomás de Aquino, pero la fe es otro nivel más alto. Pero la filosofía de Agustín era una fusión, la fe y la razón iban unidas. La autoconsciente es efectivamente el fundamento y más fecundo principio del agustiniano. Por él San Agustín supera su propio tiempo y los siglos que inmediatamente le seguirían. Entonces el autoconsciente es aquella virtud que lleva al hombre a analizarse, a llegar a la autoconciencia para determinar y conocer la plenitud de Dios por medio del verbo iluminador. Otro personaje es Boecio, el transmisor. Boecio intentó la colosal hazaña de traducir obras griegas como de Aristóteles, Platón. Fue un hombre que procuró salvar el legado griego, incorporando al latín. Todas las obras griegas, incorporándolas al latín. Él se encargó de adaptar y compilar todas estas obras. Este maestro de la lógica de la Edad Media, por eso ha de ser llamado también el primer escolástico. De ahí su enorme importancia histórica. Sus traducciones y comentarios de la lógica de Aristóteles sirvieron de base al escolasticismo del medioevo. Hasta finales del siglo XII, Boecio fue el principal vehículo de transmisión de la doctrina de Aristóteles a Occidente. Sus escritos aseguraron la previvencia de la lógica aristotélica, un periodo mayor de oscuridad medieval, y han hecho de ella el elemento fundamental de la cultura y de la enseñanza medieval. Su definición de persona como sustancia individual de la naturaleza racional sigue plenamente vigente en nuestros días. Sus tratados teológicos de Sanacta Trinitate de Fide Católica son el procedente inmediato de la teología medieval, a una autoridad comparable a la de Agustín, sobre todo en lo relativo a la Trinidad y a la encarnación. Él fue un hijo de una época turbulenta y conflictiva. Su labor no fue rescatadora de un tesoro cultural que estaba en peligro, uniendo los límites de lo posible la fe y la razón. De vueltas con Boecio, para él, tanto Agustín y Platón, era la búsqueda de la sabiduría de Dios o del amor de Dios. El bien universal y supremo es Dios. Todas las cosas, incluidas la felicidad, se refieren a Dios. Qué feliz, decía Boecio, será el género humano si el amor que gobierna los cielos gobernase también los corazones. Algo que propuso Boecio fue procurar la compatibilidad entre la omnisciencia de Dios y la libertad humana. En los últimos dos libros de Boecio, él plantea una serie de objeciones a la creencia en Dios como el bien universal y supremo. ¿Cómo conciliarlos? ¿Cómo es posible dar explicación al hecho de que el vicio no siempre es castigado y de que, paralelamente, la virtud no siempre obtiene recompensa?, decía Boecio. La respuesta que Boecio proporciona a esta cuestión central por medio de la filosofía se fundamenta en una distinción previa entre la providencia y hado. Lo que ocurre en el mundo puede provenir de Dios y el hado, o sea, el azar. Solo al final Dios establecerá la justa recompensa de todas las injusticias cometidas en este mundo. Dios actúa correctivamente respecto al desequilibrio producido por la presencia del mal. Nada queda fuera del control de Dios, el azar no existe para él. En cambio, las vicisitudes de la fortuna muestran cuán azarosa es la existencia de los hombres. Aquí la filosofía responde que puesto que el azar preserva la libertad del hombre, capaz de elección entre el bien y el mal, el azar debe existir, aunque no para Dios, declara Boecio. Y Boecio propone algo que se conoce como el eterno presente, es decir, Dios no
no aprende, sino que para él es un eterno presente y él conoce todas las cosas sin necesidad de que nadie le enseñe. Las cosas futuras para Dios él ya las sabe, él ya las conoce y están bajo su control. Esto es una filosofía que muchos cristianos tienen en cuanto a la presciencia, no que un previo conocimiento de que Dios viera en el futuro y aprendiera algo, no, sino que él vive en un eterno presente y conoce todas las cosas. Y así Boecio fue quien se le conoce como uno de los que propuso este tipo de argumentación. Dios, sostiene Boecio, por encima de todo está como espectador. Dios presiente a todos los acontecimientos y la eternidad. Siempre presenta en su visión, su concierta con la futura cualidad de nuestros actos, dispensando recompensas a los buenos y castigos a los malos. No en vano se le dirigen esperanzas y plegarias, que si son rectas no pueden ser ineficaces. El problema de la conciliación de la presciencia divina con la libertad humana se torna urgentemente grave y esencial durante la Reforma en el siglo XVI con la disputa entre Lutero y Erasmo. Este publicó un escrito polémico titulado Dietrabe seu collatio de libero arbitrio en 1524, al que respondió el aludido con la publicación del Tratado de Servo Arbitrio sobre la libertad esclava en 1525. Tener en cuenta la lógica de Boecio y las distinciones que realizó sobre el tema bien pueden ayudarnos a resolver y conocer un poco más sobre este punto de una contradicción teológica sin dar lugar a enconaciones doctrinales ni personales. Boecio dice: luego, si desde toda la eternidad conoce no solamente los actos, sino también los propósitos y la voluntad de los hombres, no existe libre albedrío, puesto que no se verificarán más que los actos y propósitos conocidos por la infalible presencia de Dios. Y sigue diciendo: de análoga manera podemos razonar acerca de la providencia y de los acontecimientos futuros, pues aun cuando sean previstos porque tienen que suceder sin ser cierto que sucedan por haber sido previstos, sin embargo, por parte de la providencia es toda necesidad que lo que haya de suceder sea previsto, y que todo lo previsto se verifique, con lo cual desaparece el libre albedrío. Luego, ni los actos ni el propósito humano existe verdadera libertad, puesto que la inteligencia divina, que todo lo prevé, infaliblemente lo encadena y lo relaciona entre sí, de tal modo que es necesariamente los conduce al fin determinado. Se verá ser la máxima injusticia lo que hoy se considera de la suma equidad, a saber, el castigar a los malos y premiar a los buenos, porque no lleva a los hombres al bien o al mal, la propia voluntad, sino la invencible necesidad de lo que fatalmente tiene que suceder. No habría virtudes ni vicios, sino desordenada e informe confusión de merecimientos. Me diré, si él ordena universal, procede de la providencia. Si el bien universal proviene de la providencia, si la voluntad humana carece de facultad de elección, oh pensamiento impío, hasta nuestros vicios tendrán por principio al autor de todo bien. Según Boecio, no consideraba la parte del determinismo, sino que la libertad humana era sujeta a los deseos y al razonamiento de cada persona. Entre más razonamiento tenía el hombre y más despojo de los bienes materiales, más libre albedrío tenía. Pero era Dios el que en su futuro presente conocía todas las cosas sin forzar a los hombres a causar los pecados. Por eso él declara que es un pensamiento impío considerar este punto, que es la batalla que aún tenemos en los tiempos de la iglesia. Todo hecho futuro va precedido de la mirada divina, que lo trae a la presente actualidad del conocimiento propio. La presencia no cambia de manera de conocer, sino de una sola vez, en un presente eterno, y prevé y abarca todos los cambios posibles, sean o no voluntarios. El eterno presente propuesto por Boecio. Otro personaje a considerar es Pseudo Dionisio Areopagita. A partir del siglo VI comenzó a ser muy conocido en el Corpus Areopagiticum,
una de las principales fuentes de pensamiento medieval. Consta de diversos tratados y 10 cartas. Los autores medievales identificaron a su autor con Dionisio Areopagita, convertido por San Pablo en Atenas. Pensaron que era un heredero de la doctrina reservada a unos pocos iniciados. La teología de este hombre fue mística, se halla entroncada fundamentalmente en la filosofía neoplatónica sistematizada por Plotino y representada entonces por Proclo. Nos enseña el retorno místico del alma hasta el uno a través de 3 etapas que prefigura él en el itinerario de San Benaventura: la purificación o el abandono de las cosas mundanas, la iluminación, dado por el Maestro, que es el renacer del alma, y por último el éxtasis, que se consigue por medio de la contemplación o meditación. Dionisio también establece la jerarquía, tanto del mundo angelical como de la iglesia, algo que causó alguna especie de daño, de acuerdo a los órdenes de superioridad eclesiástica. Una consecuencia fatal de esta jerarquización es que se hace imposible toda relación inmediata entre Dios y el alma, a no ser cuando está remontado todos los grados de la escala. La Reforma protestará con justa razón contra este errado desarrollo de la espiritualidad cristiana. Tende a expandir la brecha entre Dios y el hombre y a hacer una unión con él objeto de una ascesis imposible, de un acceso imposible a Dios. En su lugar, los reformadores colocaron la figura de Cristo como la única jerarquía que medía entre Dios y los hombres, la puerta que introduce al inmediato e íntimo acceso a Dios. No hay otra escala que la fe en Cristo, que es la fe en la proximidad de Dios que justifica al pecador y lo atrae a sí.